Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Sociedad Misionera El Milagro de Dios. Es una gran bendición estar con todos ustedes que están participando en el culto hoy día por medio de Internet. El primero Pentecostés, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, era el nacimiento de la Iglesia cristiana. La semana pasada, el día de Pentecostés, yo expliqué cuando los israelitas recibieron el antiguo pacto, cuando Moisés subió el monte para recibir los 10 mandamientos. Dios descendió sobre el monte en medio de fuego. Cuando la iglesia recibió el nuevo pacto el día de Pentecostés, Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre los creyentes en forma de lenguas como de fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, ¿por qué les da a los discípulos el Espíritu Santo el don de hablar en lenguas? Los 120 creyentes recibieron el poder, el don de hablar en diferentes lenguas el día de Pentecostés para testificar de las maravillas de Dios en el idioma del corazón de todos presentes. Pero hay más de esta historia hermosa que quiero compartir con ustedes hoy. En Génesis capítulo 11 leemos acerca de la historia de Torre de Babel. En versículo 4 nos dijo, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Por qué estaba enojado Dios con el deseo de la gente a construir una ciudad y torre? Cuando el hombre está ocupado tratando de hacer un nombre para sí mismo, entonces podemos estar seguros que el orgullo y la soberbia son las actitudes que imperan en su corazón. La Biblia dice que Dios es el único digno de que su nombre sea exaltado. El hombre estaba queriendo vivir de forma independiente de Dios Altísimo. Ellos tienen la actitud de que pueden hacer cualquier cosa independiente de Dios. En su orgullo, ellos intentan glorificar a sí mismos en lugar de glorificar a Dios. Pero Dios es el único digno de recibir toda gloria y todo honor, toda alabanza. También la gente estaba en desobediencia a Dios. Después del diluvio, Dios ordenó a la gente, multiplíquense y llena la tierra. En Génesis 9:1. Pero el hombre pensó que todos debían vivir en un solo lugar. En Génesis 11:4 de nuevo dice, evitaremos ser dispersados por toda la tierra. La gente hizo una decisión consciente para desobedecer a Dios. Básicamente, como humanos no queremos que nadie nos diga lo que debemos hacer. Nosotros preferimos hacer nuestra propia voluntad. Este fue el problema de la gente en sus proyectos en Babel. ¿Cómo respondió Dios al pecado de Babel? Versículos 7 y 8. Será mejor que bajamos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esa manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra,
y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Dios se rompió el orgullo y la unidad por manera de confundir el idioma de la gente y por dispersó desde allí por toda la tierra. Ahora vamos a regresar a la historia de Pentecostés que encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta 4 y versículo 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Versículo 11. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. En Babel, la gente hablando solamente un idioma, estaban unidos en el pecado, glorificando a sí mismos. En el día de Pentecostés, Dios les dio el don de lenguas para unirnos en glorificar a Dios. El día de Pentecostés podemos ver el cumplido parcial de la profecía de Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirven de común acuerdo. En Babel eran unidos en el pecado. Ahora están unidos, glorificando a Dios, proclamando las maravillas de Dios. Y 3,000 personas invocan el nombre del Señor y eran bautizados. Antes de su muerte en la cruz, Jesús estaba orando por todos los creyentes del mundo que son uno. En Juan capítulo 17, versículos 20 y 23. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que en el mundo cree que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Jesús oró, permite que alcancen la perfección en la unidad. Wow. ¿Y qué es el propósito de esa perfección en unidad? Sigue el versículo 23. Así el mundo reconozco que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Creo que, incluido el tiempo de Pentecostés, los discípulos no entienden la unidad de que Jesús estaba hablando. Creo que los discípulos, los apóstoles, tienen en mente la unidad de los judíos. Somos la nación elegida de Dios. Somos la nación especial de Dios. Creo que ellos no entienden que Jesús
quiere que todos los creyentes en el mundo están unidos en perfección. Ellos no pueden entender las palabras de Jesús cuando Él dijo, va a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Que eso incluir la gente que no eran judíos. Pero todo cambió en Hechos capítulo 10. En Hechos 10 aprendimos acerca de cómo Dios convenció a los judíos, los creyentes judíos, que Dios quiere los que no son creyentes formen parte de la familia de Dios, que están unidos en Cristo Jesús. Por medio de una visión, Dios dijo a Pedro, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y después de Pedro estaba invitado a la casa de un gentil, el centurión Cornelio. Y vamos a leer desde aquí en Hechos 10:42 hasta 46. Él los mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces, el día de Pentecostés, Dios derramó tu Espíritu Santo sobre los judíos, quien ha creído en Jesucristo. Y en la casa de Cornelio, en igual manera, Dios derramó su Espíritu Santo sobre los gentiles. Dios mostró que Él quiere que todos los creyentes en todo el mundo sean unidos en Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, 26 a 28, nos enseña, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes los hijos de Dios? Los quien ha confiado en Jesús como Salvador y Señor. ¿Ya? Versículo 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revistado en Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Desde el momento de concepción en el vientre hasta el último respiro, su vida tiene un valor incalculable, porque estás criado en la imagen de Dios. Su valor como una persona no depende del color de tu piel, ni si tú eres pobre o rico, hombre o mujer, ni su religión. Tú tienes valor porque estás creado en la imagen de Dios Todopoderoso. Hermanos, el raísmo es pecado. Es pecado pensar que un pobre tiene menos valor de un hombre rico. Es pecado a tener celoso en su corazón de alguien quien tiene más plata que usted.
Es pecado actuar con machismo, pensando que el hombre es mejor que una mujer. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús. En nuestro estudio en la iglesia de 1 de Corintios, leímos en capítulo 1, versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viven en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Hermanos, debemos estar unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y no es mi objeto a convencer a ustedes estar unidos en mis pensamientos ni mis propósitos. Pero debemos estar unidos en los pensamientos y en los propósitos de Dios. No debemos ser egocéntricos, pero centrados en Dios. Debemos trabajar hombro a hombro buscando justicia para los oprimidos. Debemos mantenernos unidos con nuestros hermanos de un color de piel diferente y del diferente estado económico y diferente sexo y cualquier diferencia. En conclusión, es un pecado a pensar o actuar como su vida tiene más valor o menos valor que la vida de alguien más. Quiero repetirlo. Es un pecado a pensar o actuar como su vida tiene más valor o menos valor de otra persona. Es hora de arrepentirse de nuestros pecados de racismo y comenzar a tratar todo el mundo como iguales, como portadores de imagen de Dios nuestro Creador. Es tiempo para arrepentirse de ser egocéntrico, enfocar nuestras vidas en Dios, al lado del otro, cumpliendo los propósitos sagrados de Dios. Es tiempo para vivir como uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué acción va a hacer esta semana? ¿Cómo va a responder a este mensaje de Dios? ¿Cómo puede demostrar su unidad en Cristo? ¿A quién debes perdonar? ¿O a quién debemos pedir perdón esta semana? Es tiempo de arrepentirse. ¿De qué debe arrepentir en su vida? ¿Y con quién va a compartir su fe esta semana? Amén y amén.